Cúbrete cada vez que tosas y estornudes, si no quieres propagar la enfermedad. Podría ser un titular de este año 2020 relacionado con el coronavirus, pero no lo es. Es de un periódico de Estados Unidos fechado en octubre de 1918. El mundo también sufría una pandemia como la que estamos afrontando en estos momentos, y lo curioso es que repasando la prensa de periódicos de Estados Unidos de la época, hay muchísimas similitudes a lo que está sucediendo ahora. Uno de los primeros datos que encontramos en la prensa es que a este virus se le bautizó como gripe española en Estados Unidos. La propia prensa reconoce que no sabe por qué se ha denominado así e incluso descartan que el virus venga de España. En un artículo de preguntas y respuestas se plantea: ¿qué es la gripe española? ¿Es algo nuevo? ¿Viene de España? La enfermedad que tenemos en nuestro país y que se ha llamado como gripe española se asemeja a una especie de catarro muy contagioso acompañado de fiebre, dolor en la cabeza, ojos, oído, espalda y otras partes del cuerpo y una sensación de malestar agudo. En la mayoría de los casos los síntomas desaparecen al tercer o cuarto día, por lo que el paciente se recupera rápidamente. Sin embargo, otros pacientes desarrollan neumonía, inflamación de los oídos, meningitis, que en algunos casos puede provocar la muerte. Aunque se ha llamado la gripe española, es igual que otras epidemias de gripe que hemos tenido en años anteriores. Las epidemias de gripe han estado en nuestro país desde 1647. Es interesante a este respecto saber que la primera epidemia vino a Estados Unidos de la ciudad española de Valencia. Aunque a esta epidemia se la ha bautizado como gripe española, no hay razón para pensar que se haya originado en España. Algunos autores aseguran que la epidemia viene de Oriente y llama la atención que Alemania lleva hablando de esta enfermedad desde el verano-otoño de 1917. En este reportaje se explica además cómo se transmite. ¿A qué recuerda el coronavirus? No importa qué clase de germen causa la epidemia, se sabe que la gripe es siempre contagiada de persona a persona. Los gérmenes son transportados en el aire a través de pequeñas gotas de mucosa que expulsamos al estornudar o toser, hablando de manera forzada por una persona que ya está contagiada de la enfermedad. También puede venir a través del aire, a través del polvo provocado por secreciones nasales al toser o estornudar, o por gente sin cuidado que escupe al suelo en las aceras. Incluso, como nos preguntamos ahora, la prensa se hacía la misma cuestión. Si una persona tiene la gripe, ¿puede volver a tenerla? Sabemos que si tienes la fiebre escarlata, paperas o sarampión, no puedes volver a padecer esta enfermedad. Sin embargo, esto no ocurre con la gripe española. Según los periódicos, el rey español la sufrió durante la epidemia de hace 30 años y la ha vuelto a tener durante el último rebrote en España. Y esta puede ser una de las razones por la que se denominó gripe española. Para situarnos, hay que recordar que en esos momentos el mundo se encontraba en plena Primera Guerra Mundial. España, sin embargo, permaneció neutral y no se censuraban las noticias sobre esta epidemia. Incluso se hablaba de que el rey Alfonso XIII fue infectado. Esto hizo que muchos países pensaran que el epicentro estaba en España, algo totalmente falso. Sin embargo, la prensa siguió hablando de España. La epidemia, que probablemente no viene de España, está provocada por un germen desconocido. Los ciudadanos deben protegerse contra las infecciones pegadas por las gotículas. Aunque el rey Alfonso de España fue una de las víctimas de esta gripe en 1893 y nuevamente este verano, desde España se niega que la gripe es una epidemia española. Si la gente no toma medidas sobre esta epidemia, se propagará por todos los Estados Unidos, que en breve se va a denominar como la enfermedad americana. Volviendo a las comparaciones de los periódicos de antes y de ahora, comprobamos que también los centros sanitarios tenían escasez para afrontar la pandemia. En este periódico de 1918 vemos cómo los hospitales piden más camas y más material para tratar a los enfermos del virus. Otro de los temas y de los que se habló mucho fue el de las mascarillas. Algunos piden de esta manera llevarlas. Las mascarillas no son ninguna broma. El Comité de Salud quiere que todas las personas de San Francisco lleven una mascarilla y puedan recogerla en el cuartel general de la Cruz Roja en la calle Montgomery 30 y ponértela. Está en tu mano enviar las suficientes mascarillas para que todos los empleados de tu negocio la lleven puesta. Si de verdad eres un ciudadano de San Francisco, demuéstralo llevando la mascarilla. Deberíamos ridiculizar a aquellos que no la llevan porque es una cuestión de vida o muerte. Otros, sin embargo, a los pocos días de aconsejarla, dicen que la epidemia está superada y que no hay que llevarla.
¿Le recuerda algo? También en esta época hubo que cerrar teatros, escuelas, iglesias, como ha ocurrido ahora. Para luchar contra la gripe española, iglesias, escuelas y teatros están cerrados. Todo lo necesario se hará para reducir la propagación de la enfermedad y contener la epidemia. También, como en la crisis del coronavirus, hubo tiempo para las fake news. En estos artículos vemos cómo se habla de que tomando col rosa o zanahoria se quita la gripe. Algunos hablan más allá y piden que el whisky sea utilizado para curar la pandemia. El representante Sabbath de los demócratas de Illinois ha hecho una declaración en la que asegura que el whisky es necesario para la cura de la gripe. Hasta se hicieron bromas relacionadas con la pandemia en los periódicos como esta. Para prevenir la gripe española es recomendable no llevar en el bolsillo una entrada de una corrida de toros. Y como está ocurriendo con la crisis del coronavirus, los periódicos alertaban de que la enfermedad podría tener rebrotes. Y de hecho, en la gripe española los hubo. Desde la peste negra, que destruyó Europa en el siglo XIV, ninguna otra epidemia ha sido tan destructiva como la gripe española, y ya ha matado a más de 6 millones de personas. Este periódico tenía razón, iba a haber rebrotes. Las cifras de muertos siguieron subiendo y subiendo. Esta pandemia duró casi 3 años y cuando se pensó que estaba controlada, hubo un pico en el otoño de 1919. Se calcula que murieron durante toda esta pandemia más de 50 millones de personas en todo el mundo. Estados Unidos, como está ocurriendo ahora, fue uno de los países más afectados por la gripe española.